Hola, buenas noches y bienvenido de nuevo a Pergaminos de Medianoche. Vamos a encontrar ese lugar de calma, ¿de acuerdo? Deja que las tensiones del día se disuelvan, que el ruido del mundo se convierta en un murmullo lejano. Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen. La historia que vamos a compartir esta noche es la de un hombre cuya vida abarcó 3 mundos. Fue un príncipe en un palacio, un pastor en el desierto y un profeta ante un rey. Es la saga de un libertador que empezó su vida sentenciado a muerte. Esta es la historia completa de Moisés. Seguiremos sus pasos desde una canasta flotando en el Nilo hasta los salones de poder de Egipto, desde la soledad del desierto hasta la presencia ardiente de Dios. Es un relato sobre cómo Dios puede tomar a la persona más improbable y usarla para cambiar el destino de una nación. Si sientes que este viaje es para ti, si buscas un refugio en la calma de estos relatos, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y dale un me gusta para que estas historias de paz puedan encontrar a otros que también las necesitan. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país y en qué rincón del mundo estás escuchando esta noche. Es una profunda blessing saber cuán lejos viajan estas palabras. Ahora sí, cierra los ojos, respira hondo y acompáñame a la antigua tierra de Egipto, a un tiempo de látigos y lamentos. Para comprender la magnitud de la liberación, primero debemos sentir el peso de las cadenas. Nuestra historia comienza siglos antes del gran milagro. En un tiempo de favor y prosperidad, un joven hebreo llamado José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, se había elevado por la providencia de Dios hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Salvó a la nación de la hambruna y, en el proceso, trajo a toda su familia, el clan de Jacob, a establecerse en la tierra fértil de Gosén. Fueron recibidos como héroes, como invitados de honor del faraón. Vivieron en paz, prosperaron y se multiplicaron. Pero las dinastías cambian, y la memoria es corta. Pasaron los años, las décadas, los siglos. 430 años para ser exactos. La gloria de José se convirtió en una leyenda lejana, un eco en los papiros de la historia. Los israelitas, que habían llegado como una pequeña familia de 70 personas, se habían convertido en una nación dentro de una nación. Un pueblo numeroso y fuerte que llenaba la tierra de Gosén. Y entonces dice la Escritura: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este nuevo faraón, quizás de una nueva dinastía que veía a los hebreos no como invitados, sino como una amenaza extranjera, miró a la creciente población de israelitas con sospecha y miedo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, dijo a su corte. Ahora pues, seamos astutos con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. El miedo del faraón dio a luz a una política de opresión brutal. El objetivo era simple: quebrar el espíritu de los hebreos, detener su crecimiento y explotar su fuerza para la gloria de Egipto. Se pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los afligiesen con sus cargas. Los hebreos se convirtieron en esclavos del Estado. Fueron forzados a construir las grandes ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, bajo el sol abrasador del desierto. Imaginen la escena: miles de hombres, que una vez fueron pastores libres, ahora mezclando barro y paja, acarreando ladrillos pesados bajo el chasquido del látigo de los capataces egipcios. Sus espaldas se encorvaron, sus manos se llenaron de llagas, y su libertad se convirtió en un recuerdo lejano. Pero ocurrió algo que el faraón no esperaba. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. La vitalidad de este pueblo, bendecido por una antigua promesa, parecía inmune a la crueldad. La frustración del faraón se convirtió en una crueldad aún mayor, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Cada día era una lucha por la supervivencia, un ciclo interminable de trabajo agotador y dolor. Sus lamentos y suspiros se elevaban al cielo, pero el cielo parecía silencioso. Viendo que el trabajo forzado no era suficiente para frenar su crecimiento, el faraón recurrió a una estrategia más oscura y siniestra: el genocidio. Convocó a las parteras hebreas, Sifra y Fua, y les dio una orden secreta y terrible. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, les dijo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Era una orden de infanticidio de Estado.
un intento de cortar el futuro de Israel de raíz. Pero estas dos mujeres, en un acto de valentía y fe extraordinario, temieron a Dios más que al faraón, desobedecieron la orden real y preservaron la vida de los niños. Cuando el faraón las confrontó, ellas astutamente respondieron que las mujeres hebreas eran tan vigorosas que daban a luz antes de que ellas pudieran llegar. Dios bendijo a estas parteras, y el pueblo siguió multiplicándose. La furia del faraón, ahora pública y sin disimulo, culminó en el decreto más inhumano de todos. Ya no sería un asesinato secreto, sería una política pública. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Imaginen el terror que se apoderó de los hogares hebreos. El río Nilo, la fuente de vida de Egipto, un dios para los egipcios, debía convertirse en la tumba de los hijos de Israel. Cada nacimiento de un varón era ahora una sentencia de muerte. El sonido del llanto de un recién nacido no traería alegría, sino un pánico helado. ¿Cómo podría sobrevivir una nación bajo una sombra tan terrible? La esperanza parecía completamente extinguida. Pero es precisamente en el momento más oscuro, en el corazón mismo del plan de aniquilación del faraón, donde Dios enciende la llama de la liberación. En una familia de la tribu de Leví, un hombre llamado Amram y su esposa Jocabed tuvieron un hijo. Al verlo, vieron que era un niño hermoso, especial, y en un acto de fe desafiante, se negaron a obedecer el decreto del rey. Durante 3 meses, lo escondieron. 3 meses de silencio forzado, de miedo constante a que un llanto inoportuno delatara su secreto y les costara la vida a todos. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, Jocabed no se rindió a la desesperación. Tejió una pequeña arca, una canasta de juncos, y la calafateó meticulosamente con asfalto y brea, haciéndola impermeable, un diminuto barco de salvación. Con el corazón roto pero con una oración en los labios, colocó a su bebé dentro y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y a lo lejos, observando entre las sombras, se quedó su hermana mayor Miriam, para ver qué sería de él. El plan del faraón era usar el Nilo para destruir al libertador de Israel. Pero Dios usaría ese mismo río para protegerlo, y el propio palacio del faraón para criarlo. Porque ese día, la hija del faraón bajó al río a bañarse, vio la canasta entre los juncos y envió a una de sus criadas a buscarla. Al abrirla, vio al niño llorando, y su corazón se llenó de compasión. De los niños de los hebreos es este, dijo, sabiendo perfectamente lo que significaba. Podría haber seguido la orden de su padre, podría haber ignorado el llanto, pero eligió la misericordia. En ese momento preciso, la valiente Miriam salió de su escondite. «Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño», le preguntó a la princesa. La princesa aceptó, y Miriam corrió a buscar a la única persona en el mundo que podía cumplir esa tarea, su propia madre. Imaginen la escena. Jocabed, que había entregado a su hijo a las aguas con lágrimas de desesperación, ahora lo recibía de vuelta de manos de la realeza, con una promesa de protección y un salario por criarlo. «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Fue un milagro tejido con la valentía de una hermana, la compasión de una princesa y la fe inquebrantable de una madre. El niño, cuyo nombre sería Moisés, que significa sacado de las aguas, no solo sobreviviría, sería criado en el corazón del imperio enemigo, educado en toda la sabiduría de los egipcios, preparado por la mano invisible de Dios para la monumental tarea que le esperaba 40 años después. El libertador de Israel había sido salvado, y la cuenta atrás para el éxodo había comenzado. Los años pasaron. El bebé sacado de las aguas creció bajo la protección de la hija del faraón. Moisés fue criado, no en las humildes chozas de adobe de Gosén, sino en los opulentos palacios de Egipto. La Biblia nos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Imaginen su educación. Estudiaría jeroglíficos, matemáticas, astronomía y estrategia militar. Se sentaría a la mesa con príncipes y sacerdotes. Vestiría las mejores ropas de lino y comería los manjares más exquisitos. A los ojos del mundo, era un príncipe de Egipto, pero en su corazón sabía la verdad. Su madre, Jocabed, mientras lo amamantaba en sus primeros años, no solo le dio leche, le dio una identidad. Le susurró las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Le habló de la promesa de Dios a su pueblo. Moisés sabía que era hebreo, y esta dualidad debió crear una tormenta en su interior. Cada día, veía el lujo de su vida en el palacio, y por las ventanas, el sufrimiento de su pueblo en los campos de ladrillos. La injusticia debió arder en él como un fuego lento.
Cuando cumplió 40 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Salió a visitar a sus hermanos, y vio sus duras cargas. Y entonces, presenció una escena que hizo que la sangre le hirviera. Vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. En ese momento, la identidad que había mantenido oculta estalló. Miró a un lado y a otro, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fue un acto de justicia apasionada, pero también de arrogancia. Actuó por su propia fuerza, creyendo que quizás ese era el comienzo de la liberación. Al día siguiente, salió de nuevo y vio a 2 hebreos peleando. Intentó mediar. Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Pero su intervención fue recibida con un rechazo mordaz. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Le espetó uno de ellos. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El pánico se apoderó de Moisés. Su secreto había sido descubierto. Y la noticia, por supuesto, llegó a oídos del faraón, quien buscó a Moisés para matarlo. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo. Huyó de la única vida que había conocido, dejando atrás el poder, la riqueza y la comodidad, y se adentró en el vasto y silencioso desierto. Su viaje lo llevó a la tierra de Madián. Cansado y sediento, se sentó junto a un pozo. Allí, presenció otra injusticia, esta vez a menor escala. Las 7 hijas de un sacerdote local llamado Reuel, o Jetro, vinieron a sacar agua para las ovejas de su padre, pero unos pastores abusivos las echaron. Moisés, cuyo corazón siempre se inclinaba por los oprimidos, se levantó y las defendió, y luego les dio de beber a sus rebaños. Este acto de caballerosidad lo llevó a la casa de Jetro, quien lo acogió en su familia. Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora, y tuvo un hijo al que llamó Gersón, que significa extranjero allí, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y así, el hombre que había sido príncipe de una superpotencia, se convirtió en un humilde pastor en el desierto. Durante los siguientes 40 años, Moisés vivió en el anonimato. Los días de palacios y política fueron reemplazados por el ritmo lento y solitario del desierto. Aprendió los nombres de las estrellas, las rutas de las caravanas, los lugares donde encontrar agua y pastos. El desierto lo despojó de su orgullo egipcio, de su confianza en su propia fuerza. Lo enseñó a ser paciente, a ser humilde, a sobrevivir. Mientras guiaba las ovejas de su suegro, Dios lo estaba guiando a él, preparándolo para guiar a un rebaño mucho más grande y terco. 80 años de vida, 40 como príncipe y 40 como pastor, para forjar al hombre que necesitaría ser. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, vio algo que desafiaba toda explicación. Una zarza estaba ardiendo, envuelta en llamas, pero no se consumía. Las hojas no se ennegrecían, las ramas no se convertían en cenizas. Era una visión extraña y hermosa, un fuego que no destruía, sino que simplemente era. Intrigado, Moisés se acercó para ver mejor, y desde el medio de la zarza ardiente, una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés, era la voz de Dios. No te acerques, le advirtió la voz. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, sobrecogido de temor, se cubrió el rostro, y Dios se reveló. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Y luego, le habló del propósito de esta teofanía. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Después de siglos de aparente silencio, Dios declaraba que había visto, había oído, y ahora iba a actuar. Y entonces, le dio a Moisés la comisión más abrumadora de su vida. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La reacción de Moisés no fue de entusiasmo, fue de una profunda y honesta inseguridad. 80 años de vida lo habían convencido de su propia insuficiencia, y comenzó a poner excusas, 5 en total. La primera fue sobre su propia identidad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Era la pregunta de un hombre que se sentía completamente inadecuado. La respuesta de Dios no se centró en Moisés, sino en su propia presencia. Ve, porque yo estaré contigo. La segunda excusa fue sobre la identidad de Dios. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés necesitaba una credencial, y Dios le dio la revelación más profunda de su ser en todo el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, le dijo, y añadió, así dirás a los hijos de Israel,
Yo soy me envió a vosotros. Era el nombre del Dios eterno, autoexistente, el que siempre ha sido y siempre será, el Dios del pacto fiel. La tercera excusa fue sobre la credibilidad. Y si no me creen ni escuchan mi voz. Así que Dios le dio 3 señales milagrosas para validar su mensaje. Primero, le ordenó arrojar su vara de pastor al suelo, y se convirtió en una serpiente. Al tomarla por la cola, volvió a ser una vara. Luego, le dijo que metiera la mano en su seno. Al sacarla, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Al volver a meterla, sanó instantáneamente. Y la tercera señal, si aún no creían, tomaría agua del Nilo, y al derramarla en tierra, se convertiría en sangre. Eran demostraciones del poder de Dios sobre la naturaleza, la enfermedad y la vida misma. La cuarta excusa fue sobre su habilidad. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, el hombre poderoso en palabras y obras de su juventud, ahora se sentía como un orador inepto. La respuesta de Dios fue un recordatorio de su soberanía. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés, aún abrumado por el miedo, presentó su última y más directa objeción. Ay, Señor, envíate ruego, por medio del que debes enviar. Básicamente, por favor, envía a otro. Esta última resistencia encendió la ira de Dios, pero incluso en su enojo, Dios fue misericordioso. No revocó el llamado de Moisés. En su lugar, le proveyó una ayuda. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Le dijo. Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. La sociedad estaba formada. El plan estaba trazado. Moisés, el pastor reacio, el fugitivo de 80 años, tomó su vara, que ahora era la vara de Dios, y emprendió el camino de regreso a Egipto. El hombre que había huido de Faraón para salvar su vida, ahora regresaba para desafiar al Faraón en el nombre del Yo Soy. El duelo de voluntades, el duelo de dioses, estaba a punto de comenzar. El regreso de Moisés a Egipto no fue el de un príncipe, sino el de un profeta. Se reunió con su hermano Aarón, quien lo recibió con alegría, y juntos convocaron a los ancianos de Israel. Aarón, con su elocuencia, les transmitió las palabras que Dios le había dicho a Moisés, y realizó las señales milagrosas. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzó a brotar en los corazones de los esclavos. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Con el respaldo de su pueblo, Moisés y Aarón se presentaron ante el hombre más poderoso de la tierra, el faraón. Imaginen la escena, la vasta sala del trono, adornada con oro y lapislázuli, los guardias imponentes, y en el centro el faraón, considerado un dios viviente, y ante él, 2 ancianos hebreos con un mensaje audaz. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta del faraón fue de un desprecio absoluto y arrogante. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Replicó. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para él, el Dios de una nación de esclavos era insignificante en comparación con el poderoso panteón de Egipto. Su desafío no era solo a Moisés, sino al propio Dios. Y para demostrar su poder, Faraón no solo rechazó la petición, sino que empeoró la situación de los esclavos. Desde ahora no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Era una crueldad calculada. Les exigía la misma producción, pero les quitaba la materia prima. Ahora los hebreos exhaustos tenían que dispersarse por los campos para buscar rastrojos, mientras los capataces los azotaban por no cumplir con sus cuotas. La moral del pueblo se derrumbó. Se volvieron contra Moisés y Aarón. Que Jehová os mire y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniendo la espada en su mano para que nos maten. Moisés, descorazonado, se volvió a Dios. ¿Por qué has afligido a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? La respuesta de Dios fue una reafirmación de su poder y su promesa.
Ahora verás lo que yo haré a Faraón, le dijo. Y comenzó el duelo. No sería una guerra de ejércitos, sino una guerra de dioses. 10 veces Dios golpearía el corazón de Egipto con plagas, cada una de ellas un ataque directo, y una humillación a una de las deidades egipcias, demostrando que el Dios de los esclavos era el Señor de toda la creación. La primera plaga fue contra el Nilo, la sangre vital de Egipto, adorado como el dios Hapi. Aarón golpeó el río con su vara, y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. El río apestaba, los peces murieron, y los egipcios tuvieron que cavar pozos para encontrar agua potable. Los hechiceros de Faraón, Yanes y Yambres según la tradición, lograron replicar el milagro a pequeña escala, y el corazón de Faraón se endureció. 7 días después, la segunda plaga, las ranas, salieron del río y cubrieron la tierra, entrando en las casas, en las camas, en los hornos. Era un ataque contra Eket, la diosa de la fertilidad con cabeza de rana. Esta vez Faraón, abrumado, le pidió a Moisés que orara para quitarlas, prometiendo dejar ir al pueblo. Pero tan pronto como las ranas murieron, Faraón volvió a endurecer su corazón. La tercera plaga fueron los piojos o mosquitos, que salieron del polvo de la tierra. Esta vez, los hechiceros de Faraón no pudieron replicarlo. Dedo de Dios es este, le dijeron al Faraón, pero él no escuchó. Luego la cuarta plaga, enjambres de moscas que llenaron las casas de los egipcios, pero significativamente, no entraron en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Dios estaba haciendo una distinción visible entre su pueblo y sus opresores. La quinta plaga fue una peste que mató al ganado de los egipcios, sus caballos, sus asnos, sus camellos, sus bueyes y sus ovejas. Fue un golpe devastador a su economía, y un ataque a dioses como Hathor, la diosa vaca, y Apis, el toro sagrado. De nuevo el ganado de los israelitas no fue afectado. La sexta plaga fue personal y dolorosa. Úlceras y sarpullido que brotaron en hombres y animales. Los propios hechiceros no podían ni presentarse ante Moisés a causa de las llagas. Fue una humillación para Imhotep, el dios de la medicina. La séptima plaga fue una tormenta de granizo y fuego como nunca se había visto en Egipto. Destruyó los cultivos, los árboles y a cualquier hombre o bestia que estuviera en el campo. Fue una demostración del poder de Dios sobre Not, la diosa del cielo. La octava plaga fue una invasión de langostas que devoraron todo lo que el granizo había dejado. Cubrieron la faz de la tierra hasta que la tierra se oscureció. Fue un ataque a Set, el dios de las cosechas. La novena plaga fue quizás la más aterradora psicológicamente. Durante 3 días, una oscuridad densa y palpable cubrió toda la tierra de Egipto. Una oscuridad que se podía sentir. La gente no podía moverse de su lugar. Fue la derrota definitiva de Ra, el dios del sol, la deidad más poderosa y venerada de Egipto. Mientras Egipto estaba sumido en una noche sobrenatural, los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Después de cada plaga, el ciclo se repetía. Faraón, en su desesperación, negociaba, prometía, pero tan pronto como la plaga se retiraba, su orgullo resurgía y su corazón se endurecía aún más. Finalmente, después de la novena plaga, Dios anunció la 10ª y última, la más terrible de todas. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, le dijo Dios a Moisés, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Pero para su pueblo, proveyó un camino de salvación, un ritual que se convertiría en el centro de su fe, la Pascua. Cada familia hebrea debía tomar un cordero sin defecto. Debían sacrificarlo al atardecer y tomar su sangre. Y con un hisopo, debían aplicar la sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta de sus casas. Esa noche, debían asar el cordero y comerlo deprisa, con panes sin levadura y hierbas amargas. Debían comerlo vestidos, con el cinto ceñido, el calzado en los pies y el bastón en la mano, listos para partir en cualquier momento. La sangre en la puerta sería una señal. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, prometió Dios, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Imaginen la atmósfera en los hogares hebreos esa noche. La solemnidad de la preparación, el olor del cordero asado,
el silencio tenso mientras esperaban la medianoche. Y afuera, en las calles de Egipto, la oscuridad. A la medianoche, tal como Dios había dicho, el destructor pasó por la tierra, y un gran clamor se levantó en Egipto, un lamento desgarrador que salía de cada casa, porque no había casa donde no hubiese un muerto, desde el hijo del faraón, el heredero al trono, hasta el hijo del prisionero en la mazmorra. El orgullo del faraón finalmente se hizo añicos. Esa misma noche, mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, les dijo. E id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, e idos y bendecidme también a mí. El imperio más poderoso del mundo estaba de rodillas. Los egipcios, aterrorizados, instaban a los israelitas a que se fueran dándoles sus joyas de plata y oro, y sus ropas, cualquier cosa para que se marcharan antes de que todos murieran. Y así, después de 430 años, el éxodo comenzó. Una vasta multitud, 600.000 hombres a pie, sin contar a los niños, junto con una gran multitud de toda clase de gentes y rebaños inmensos, salieron de Ramsés, salieron de la esclavitud a la libertad, no como un ejército conquistador, sino como un pueblo redimido, y Dios iba delante de ellos, guiándolos en su viaje, de día, en una columna de nube para darles sombra, de noche, en una columna de fuego para darles luz. El Dios que había descendido para ver su aflicción, ahora caminaba con ellos hacia la tierra prometida. La columna de nube y fuego no los guió por el camino más corto hacia la tierra prometida, la ruta costera conocida como el camino de los filisteos. Dios sabía que su pueblo, recién salido de la esclavitud, no estaba preparado para la guerra. En cambio, los llevó por el camino del desierto, hacia el sur, hacia un aparente callejón sin salida. Los guió a un lugar llamado Pihairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Allí, junto al mar Rojo o Yamsuf, el mar de las cañas, les ordenó acampar. Mientras tanto, en el palacio de Egipto, el shock inicial de la 10ª plaga comenzó a desvanecerse, reemplazado por el frío cálculo económico y el orgullo herido. La noticia llegó a Faraón de que el pueblo había huido. Él y sus siervos cambiaron de parecer. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?, se dijeron unos a otros. La pérdida de su masiva fuerza laboral de esclavos era una catástrofe económica, y la humillación de haber sido derrotado por el Dios de esos esclavos era insoportable para el faraón. Su corazón, que había sido ablandado por el dolor, se endureció una vez más, esta vez por su propia voluntad. Movido por la furia y el arrepentimiento de haberlos dejado ir, Faraón reunió a la élite de su ejército, tomó 600 de sus mejores carros de guerra, junto con todos los demás carros de Egipto, cada uno con sus capitanes. Era la fuerza de choque más temida del mundo antiguo, una máquina de guerra diseñada para la velocidad y la aniquilación. Y con este formidable ejército, se lanzó en persecución de los israelitas. Imaginen la escena desde la perspectiva de los hebreos. Están acampados junto al mar, una vasta extensión de agua delante de ellos, un desierto inhóspito a sus costados. Quizás comenzaban a respirar el aire de la libertad por primera vez, y de repente, al levantar los ojos ven una nube de polvo en el horizonte que se acerca rápidamente. Pronto, distinguen el brillo del bronce, el destello de las ruedas de los carros, el poderío del ejército egipcio en pleno galope de guerra. El pánico se apoderó de ellos. Los gritos llenaron el campamento mientras algunos corrían hacia Moisés con desesperación en los ojos. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto?, clamaron con amargura. El miedo los hizo olvidar las plagas, los milagros, y todo lo que habían visto del poder de Dios. En ese instante, parecían tan frágiles como al principio de su travesía. Moisés, sin embargo, se mantuvo firme. Elevó su voz sobre el clamor de la multitud. No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Su voz resonó con una calma que desafiaba el caos que los rodeaba. Entonces, algo extraordinario ocurrió. La columna de nube que los había guiado hasta allí se movió y se colocó detrás de ellos,
entre el campamento de los hebreos y el ejército egipcio. Para los israelitas, la nube traía luz, para los egipcios traía tinieblas. La noche entera, las dos fuerzas se mantuvieron separadas, incapaces de atacarse. Moisés se acercó al mar, extendió su vara sobre las aguas, y el viento del este comenzó a soplar con una fuerza implacable. Las aguas se abrieron, formando dos muros líquidos a ambos lados y dejando un sendero seco en medio del mar. Un camino imposible apareció allí donde antes solo había desesperanza. El pueblo, con el corazón tembloroso pero impulsado por la esperanza y el miedo a la vez, comenzó a cruzar. Paso tras paso, las familias, los ancianos, los niños y hasta el ganado avanzaron por el lecho seco del mar. A sus lados, las inmensas paredes de agua se agitaban bajo la luz sobrenatural que las iluminaba. Al amanecer, cuando el último israelita puso pie en tierra firme, el ejército egipcio se lanzó tras ellos al sendero abierto entre las aguas. Pero el caos se apoderó de los carros, las ruedas se atascaban, los caballos se descontrolaban. El Señor trastornó a los perseguidores en medio del mar. Moisés volvió a extender su vara y las aguas, que se habían mantenido erguidas como murallas, colapsaron con estruendo sobre los egipcios. Carros, caballos, soldados y capitanes fueron engullidos por las aguas furiosas. Ninguno de ellos sobrevivió. Así aquella jornada no solo marcó el final de la persecución, sino el nacimiento de un nuevo pueblo libre, testigo de un milagro que resonaría en sus memorias por generaciones. El mar que los había atrapado se convirtió en el símbolo de su liberación.